Los de esta serie de parábolas. Marcos 3:22, ¿ya lo tiene? Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Padre, gracias por la palabra que tú nos tienes preparada esta noche, que podamos atesorarla en nuestro corazón, no solamente para escucharla y para recibirla en estos momentos, sino que podamos continuar meditando en ella a salir de nuestro hogar. Dice tu palabra que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en tu ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Queremos, Señor, ser de esos varones bienaventurados, doblemente felices, que meditan en tu palabra día y noche, que hablan de ella aún en ámbitos familiares, en ámbitos laborales, que pueden compartir y que pueden ser portadores que hablan este mensaje, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has escuchado la frase, alguna vez has escuchado la frase divide y vencerás? ¿Sí la han escuchado? Seguramente sí, porque es una frase muy popular y es una variante de una frase en latín que es divide et impera, que es divide y domina. Esta frase fue usada por el dictador romano Julio César y por el emperador Napoleón. En lo político, déjame te explico un poquito acerca de esta estrategia, en qué consiste. En lo político y lo sociológico, no sé si se entiende lo que es sociológico, lo sociológico, es el funcionamiento de la sociedad humana. En lo político y lo sociológico podríamos resumir esta estrategia como algo que le permite a un gobierno despótico, a un gobierno imperialista, compuesto por un número pequeño de gobernantes, les permite gobernar y dominar a una población mucho más numerosa. Es decir, un pequeño grupo de gobierno despótico utiliza esta estrategia divide y vencerás, o divide y domina, para alimentar disputas, alimentar controversias en medio del pueblo. Al proceder de esta forma, obviamente el gobierno formado por un grupo pequeño de personas va haciendo controversias, va haciendo disputas entre grupos pequeños para que se mantengan ocupados, y de esta manera el gobierno despótico, el gobierno imperialista, pueda hacer y deshacer a su manera. Y así jamás se cuestionarán los manejos de este gobierno despótico, de este gobierno imperialista. La pregunta es, ¿realmente funciona esa estrategia? Bueno, a corto plazo sí funciona, pero a largo plazo no funciona. Quizás tú te preguntes hasta ahora, bueno, ¿cómo terminaron estos dos ejemplos que pusimos, que fue Julio César y fue Napoleón? Bueno, ¿cómo terminó Julio César? Julio César terminó asesinado por una conspiración dirigida por Casio y Bruto, senadores romanos. El emperador Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en Bélgica y murió tras ser desterrado en la isla de Santa Elena. Pudiéramos pensar en otros ejemplos más que han utilizado esta estrategia, divide y gobierna, divide y vencerás, quienes no han terminado nada bien. Y esto es porque simplemente no tiene sentido a la larga. En esta parábola que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cuál es la opinión de Jesús acerca de esta estrategia, divide et impera. Y el evangelista Mateo, porque vimos hace un momento Marcos, pero vamos a estar viendo Mateo, vamos a estar viendo Lucas, los demás evangelistas, para tener un panorama más amplio de lo que ocurrió, sobre todo en el contexto. Mateo capítulo 12, versículo 22. Si aparecen en la pantalla, nada más anótelo. ¿Sí están? Mateo capítulo 12, versículo 22, y así nos vamos más rápido. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Vemos que Jesús aquí liberó a un endemoniado.
Era un endemoniado que no solamente estaba poseído por demonios, sino que además estaba ciego, no podía ver, y aparte era mudo, no podía hablar. O sea, más triste, ¿no? Este hombre fue transformado completamente. Todos estaban acostumbrados a verlo poseído, fuera de sí, sin poder ver, sin poder hablar. Era un desastre, pero de repente al recibir el toque de Jesús, la sanidad de Jesús, fue transformado completamente. Y este era un milagro incuestionable. No era como esos milagros de que vamos a convertir el agua en vino y ahí le hacen sus trucos ahí medio raros y hacen sus disque milagros. No, este era un milagro evidente, no era como el típico milagro en el cual supuestamente enderezan un pie y todo este rollo. Era algo incuestionable. Y este relato, que es el que nos va a llevar a la parábola, nos va a mostrar tres grupos de personas. El primer grupo era el grupo que se maravillaba de este milagro. Dice el versículo 23, ahí de Mateo 12, dice, y toda la gente estaba como atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Este grupo, primero, estaba maravillado después de ver el milagro y hasta hacían una pregunta que tenía mucho sentido, o sea, andaban cerca de la verdad. La pregunta era, ¿será este aquel hijo de David? Era la pregunta correcta. Estaban preguntándose, ¿será este el Mesías? Y hasta aquí podríamos decir qué bonito, pero no podemos juzgar según las apariencias. Dice la palabra que debemos de juzgar con justo juicio y esto nos daremos cuenta más adelante. La respuesta a esta pregunta, si este primer grupo realmente creyó en el Mesías, es negativa. No, ese grupo no creyó en el Mesías. Este grupo solamente se maravillaba y hacía las preguntas correctas, pero en realidad no creían en el Mesías. Había otro segundo grupo y el evangelista Lucas nos habla acerca de él dentro de ese mismo relato. Está en Lucas 11:16. El primer grupo estaba atónito, se maravillaba, se preguntaba si este era el Mesías. Ese segundo grupo de Lucas 11:16 decía, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. O sea, estaban viendo un milagro incuestionable, pero decían, una señalita más, Jesús, y creemos, ¿verdad? Son como aquellos quienes saben lo que tienen que hacer. ¿Conoces a alguien así? Que sabe lo que tiene que hacer, pero empiezan a espiritualizar las cosas y a decir, bueno, sí, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que estoy mal en esto, pero lo voy a hacer cuando Dios me diga. Y tú así como que, ¿en serio? Dios ya te dijo, o sea, está en su palabra, está clarísimo, están las evidencias, pero tú pides otra señal. No sé si están esperando que Dios les mande un WhatsApp, o si están esperando que aparezcan así en el cielo las nubes, que Dios les hable, o no sé qué están esperando, pero hay personas quienes tienden a espiritualizar las cosas o sobre espiritualizar las cosas sobre cosas que son muy lógicas. Aquellos quienes dicen, cuando Dios me diga que actúe en este asunto, entonces voy a actuar. O sea, habían visto un milagro, como dije, impresionante, pero todavía pedían más señales para ahora sí creer en Jesús, en el Mesías. Pero había un tercer grupo, y ese grupo era un grupo formado por otros más, quienes eran los escribas y los fariseos. Esos escribas y fariseos pretendían acusar a Jesús para desacreditarlo y utilizarían cualquier cosa, cualquier método, cualquier estrategia para desacreditar a Jesús. Y vamos a ver aquí en el versículo más atrás, en el versículo 10 de Mateo capítulo 12, vemos que le habían traído a Jesús a un hombre que tenía la mano seca. Los fariseos estaban apelando a sus criterios legalistas y opositores a la obra de Dios. Dice, preguntaron a Jesús, es el versículo 10 de Mateo 12, para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? O sea, le traen al enfermo y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús sanó a este hombre, pero el objetivo de los fariseos no era que el hombre se sanara. El objetivo de los fariseos estaba muy claro y lo dice en el versículo 14. Dice, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esa era la misión de los fariseos. ¿Qué te parece? Muy similar a la obra de Satanás, ¿no? Robar, matar, destruir. Bueno, estos también querían matar, querían destruir. Por eso habían traído a este hombre. Así que esa estrategia primera que usaron de desacreditar a Jesús por medio de legalismo, por medio de trampas, no les funcionó. Así que optaron por una segunda estrategia que fue acusarlo de quebrantar la ley, de sanar a este endemoniado, de liberarlo por medio de Belcebú. Dice el versículo 24 de Mateo 12, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta acusación
no era hecha de forma directa. Es decir, los fariseos, los escribas no venían con Jesús y le decían, tú echas los demonios por medio de Belcebú. No, ellos estaban atrás, estaban tras bambalinas en medio de la multitud y entre ellos decían estas palabras. A espaldas murmuraban de Jesús y decían, este no echa a Satanás sino por medio de Belcebú, no echa fuera a los demonios sino por medio de Belcebú. Y el propósito era que quienes los escuchaban, recuerda, no era una acusación de frente a Jesús, sino era una acusación a espaldas de Jesús entre ellos para que los demás pudieran escuchar. Y era obvio que ellos querían el protagonismo. Ellos siempre habían tenido el protagonismo porque ellos eran los sabios, ellos eran los únicos quienes supuestamente tenían la revelación de Dios. Todos los demás eran el pueblo, eran la raza, eran despreciables. Pero había llegado el Mesías, quien estaba no solamente sanando, sino también enseñando con autoridad. ¿Qué ocurría? Obviamente decía, no, eso no me gusta. Aquí nosotros somos los únicos ensalzados, los únicos encumbrados, y todo aquel quien no sea yo, es desacreditable, hay que desacreditarlo, hay que hablar mal de él. Eso no es lo lamentable únicamente. Lo más lamentable es que se crea lo que se dice a espaldas de quien se está acusando. No sé si me estoy explicando. Porque es más fácil creerlo. Lo más fácil es, escuchas a los fariseos que murmuran a espaldas de Jesús y lo crees. Dices, no, pues sí es cierto, lo dice el fariseo. Claro. En vez de ir y acercarte a donde está el milagro y ver específicamente qué está pasando, y ver al endemoniado que era ciego y que era mudo liberado y decir, ¿sabes qué? Yo lo vi y eso no puede ser obra de Satanás. Es pensar por ti mismo, por medio de tu razonamiento, pero por medio, por supuesto, de la palabra de Dios. Es más fácil creer lo que se dice inmediatamente, ¿verdad? Y sobre todo si se usan palabras escandalosas, palabras claves. Ellos no oían otra cosa más que Belcebú y Jesús. Jesús, Belcebú. Y se escandalizan. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil. De hecho, la prensa, hay diferentes tipos de hacer prensa, ¿no? De dar noticias. La prensa amarillista siempre es la que tiene más ventas, ¿no? Entonces, cuando se exageran las cosas, cuando le ponen así la cámara al que está todo descuartizado, ese morbo le gusta a la gente. Bueno, de la misma forma, esta gente, quien estaba ahí, pues escuchaba aquello que estaba y se escandalizaban y obviamente creían esta acusación y especulaban sobre lo que se acusaba, sobre lo que se dice, sin ir a la fuente de lo que realmente está ocurriendo. Dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Ellos podrían hablar entre ellos para que otros escucharan, asegurándose supuestamente que Jesús no se daba cuenta, pero Jesús sabía los pensamientos de ellos. Aunque las palabras no eran audibles ante el oído humano de Jesús, Jesús podía conocer lo que había en sus pensamientos. Y fue entonces cuando Jesús, por medio de parábolas, porque Marcos menciona que hubieron varias parábolas, supongo que similares, y nos arrojan solamente esta que vamos a ver el día de hoy. El punto es que les enseñó de qué se trataba el asunto. Les dijo que quitaran su atención de la acusación como tal, que quitaran su atención del amarillismo, del escándalo, y que usaran el sentido común. ¿Te ha pasado a ti que alguna vez estás hablando con alguien y dice algo que nada que ver? Así como que te preguntas, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Te escuchas las palabras que dices que son tan contradictorias, tan ilógico tu argumento? Y es exactamente lo que dijo Jesús en el versículo 25, la segunda parte. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. O sea, usa el sentido común. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora yo digo, ojalá hubiera sabido esto Julio César, ¿verdad? Ojalá hubiera sabido esto Napoleón. Ojalá sepan esto todos los gobiernos imperialistas que utilizan esta estrategia de divide y vencerás, que hacen argüendes por ahí chiquitos con un grupo, con otro grupo, con otro grupo, y ahí los tienen entretenidos con sus rollos para que no los vean a ellos, primeramente para que no cuestionen sus actividades, pero también para que no vean la verdad. Pero eso no podemos culpar al gobierno. Jesús les decía, ustedes pueden pensar, no tienen que pensar por ti un gobierno imperialista, y menos que no proviene de la palabra, sino
Usa tu razonamiento. Romanos capítulo 12 dice, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es individual. Cada uno de nosotros somos individuos que podemos extraer las verdades de la palabra y que podemos pensar por nosotros mismos. Hay circunstancias, hermanos, que son particulares. Y yo no puedo decirles, yo como pastor no puedo decirles, tú tienes que hacer esto, es así por esto y por esto y por esto. No. O sea, somos seres que tenemos voluntad, somos seres que hemos sido redimidos, Dios nos habla a nosotros, y si Dios me habló a mí en una situación, estoy hablando de una circunstancia específica, Dios me habló a mí y Dios me indicó, ¿sabes qué? Tú dale por aquí. A ti te puede hablar por otro lado, porque Dios puede estar tratando con tu vida de una manera diferente. Somos individuos que le vamos a dar cuentas a Dios individualmente, valga la redundancia. Así que es necesario que que no nos dejemos llevar por lo que se dice, por cosas que quieren poner en nuestra mente, sino que directamente nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia, encontremos misericordia, gracia para el oportuno socorro y le digamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en esta situación? Y esto es a donde Jesús los estaba llevando. Le estaba diciendo, usen el sentido común. Vemos que los gobiernos que utilizan este tipo de estrategias, pues no se enteraron de lo que Jesús tenía que decir al respecto. Pero además, Jesús les volteó el argumento a los escribas y a los fariseos. Veamos el versículo 27. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cuando decía Jesús vuestros hijos, se estaba refiriendo a los miembros de sus grupos, a los discípulos de ellos, quienes también echaban fuera demonios. Y quienes, por cierto, utilizaban métodos medios brujescos, ¿no? Medios de brujería. Jesús les estaba diciendo, ok, usen el sentido común. Satanás, echa fuera a Satanás según tú. Bueno, pues si así fuera, entonces ustedes también echan fuera demonios. Ustedes también los echan fuera por medio de Satanás. Los estaba pues volteando el panorama. Normalmente aquellos quienes te acusan de algo es porque ellos andan en lo mismo, ¿no? Versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ellos estaban ya acorralados, no tenía ningún sentido la acusación que le hacían a Jesús, hasta habían salido ellos, les salió el tiro por la culata, les habían salido embarrados ya, y pues ellos no echaban, más bien estaba claro que Jesús no echaba a los demonios por Belcebú, pero con esto comprobaba que Él era el Mesías y que el reino de Dios había llegado. Porque ellos sabían, Isaías 61, ellos sabían qué era lo que el Mesías haría cuando viniera. Ellos sabían que esta parte de liberar a los cautivos, liberar a los presos de la cárcel, era parte de la tarea del Mesías. Dije Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, eso hizo Jesús, a vendar a los quebrantados de corazón, eso hizo Jesús, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero en el versículo 1 decía a publicar libertad a los cautivos. Isaías 49, 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Jesús les estaba diciendo, aquí está el Mesías. Yo no he hecho los demonios por Belcebú, yo soy el Mesías. Y esto nos lleva al siguiente punto en la parábola de Jesús, versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, este texto ha sido así extraído completamente del contexto para hacer un pretexto, ¿verdad? Entonces vamos a atar demonios y vamos a desatar bendiciones, y eso no está por aquí en ningún lado. Estamos viendo, primeramente, a ver, pensemos juntos, hablando de eso del sentido común, ¿no?
¿Cómo se llama la serie? Esta serie que ya... Parábolas. Estamos viendo una parábola. Una parábola es una historia ficticia que tiene el fin de ilustrar para llevarnos a una verdad profunda. O sea, esto era algo figurado por medio de lo cual Jesús quería enseñar. No es para que se tome literalmente. Es como, imagínense que empieza la reunión, yo me subo aquí, buenas tardes hermanos, y saco de mi morralito, saco mis semillitas y empiezo a tirar las semillitas así. ¿Verdad? No es que soy el sembrador que está sembrando, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo, así se ve cuando andan atando demonios, porque aquí no está hablando de atar demonios, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, los textos de magia sí utilizan esto de atar espíritus y todo eso, sí es un acto de magia. No olvidemos, como dije, que esto es una parábola, entonces no quitemos eso del renglón. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Bueno, el reino de Dios está por un lado y está el reino de Dios por otro lado. Son dos reinos que están de pleito, que están en guerra. Jesús ya había derrotado a Satanás. Recuerda, Jesús está ahí entre ellos. Ya había derrotado a Satanás. ¿Dónde? Mateo capítulo 4. ¿Te acuerdas que Satanás vino donde estaba Jesús después de ayunar en el desierto y lo tentó 3 veces? Jesús las 3 veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás no hizo que Jesús cayera en ninguna de las tentaciones. Ahí Satanás fue derrotado, fue, atado. Ahora Jesús legalmente podría apropiarse de sus posesiones. Es decir, podía liberar a los poseídos por demonios. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Para que veamos que esto fue el propósito del Mesías. Este fue el propósito de Jesús. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. No vino para darnos autoridad para que atemos. No, Él vino a deshacer las obras del diablo. Podemos extraer muchas verdades de esta parábola. Vamos a irnos con algunas nada más. Pero hablando del gobierno o el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Satanás, hermanos, es un reino que está organizado, diga organizado. Vemos en la palabra de Dios que hay principados, hay potestades, hay gobernadores que habitan en las regiones celestes. O sea, ellos, no es como que Satanás nomás él se le ocurre, porque es que él no es omnipresente. Satanás no está en muchos lados a la vez, por eso se organiza, por eso tiene diferentes tipos de autoridades para que funcione su reino. Y Jesús mismo dijo, Satanás, si entre ellos tuvieran problemas, pues ya hubieran fracasado, ¿verdad? Ya si en esas andan, pues les queda poco tiempo para que ellos mismos se destruyan. Pero vamos a ver más adelante, Satanás no se va a destruir a sí mismo. Jesús ha derrotado a Satanás. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y ellos, al estar, o Satanás, al tener bien organizado todo su gobierno, todo su reino, pues tienen un objetivo claro. 1 de Pedro 5:8, para que tengamos nosotros, pues claro, a quién nos estamos enfrentando. A mí me causa mucha bronca cuando algunos predicadores o cristianos dicen, no, que el chamuco, y no, que el chanclas, y que, espérate, o sea, mira, veamos que está bien organizado, veamos que tiene claro su objetivo. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, tiene claro su objetivo, que es devorar al que se descuide. Está organizado, tiene claro el objetivo. La pregunta es, para empezar a aterrizar la parábola, ¿no? La pregunta es, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿tenemos claro nuestro objetivo? Nuestro objetivo, te lo recuerdo, no es andar entre nosotros buscando trending topics y nosotros ahí discutir y andar haciendo argüende por aquí y argüende por allá. Esta no es la iglesia. Si te gusta el argüende, esta no es. Aquí estamos para predicar la palabra y más bien es, ¿qué me está hablando el Señor a mí? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida?
no hay tiempo para estar, esto, aquello, y cositas ahí. No, o sea, nosotros no queremos aplicar esta estrategia de divide y vencerás, sino queremos que se derribe todo eso para que lo único que quede sea la palabra y yo. Y diga, órale, ¿qué puedo hacer en mi vida? Aquí está el primer desafío para nosotros. ¿Tienes claro tu objetivo? O por lo menos sabes cuál es. Hechos capítulo 2, versículo 16, para que veamos cuál es nuestro objetivo. El día domingo en el discipulado tuvimos un taller. Esta congregación no trata de andar haciendo un grupito por allá y que se peleen entre ellos contra el otro grupito de acá y los hondureños contra los mexicanos. No. El objetivo, y lo presentamos el domingo en el taller de discipulado, el taller de evangelismo, es ese: que prediquemos el evangelio y que sepamos cómo hacerlo. No que te sepas todos los chismes de la iglesia, no, que prediques y que de tu boca salga el evangelio, porque somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se sepan todos los chismes, para que anden ahí como si fueran la mesa de ahí de la colonia, ¿no? El líder sindical ahí hace su junta de la colonia vecinal y que no, que nos van a poner el agua y que si ya pusieron la luz. No, eso, aquí es la iglesia de Cristo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro objetivo es hablar el evangelio a quienes están cegados por el Dios de este siglo. Dice Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del gobierno, del señorío de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es nuestro objetivo, por cierto, es abrir los ojos. ¿Cómo vamos a abrir los ojos de aquellos quienes están en la potestad de Satanás? Bueno, por medio del evangelio. Así es como abrimos sus ojos. Así que deberíamos de estar con ese objetivo claro, porque Satanás sí tiene claro su objetivo, ya lo vimos. Ahora, debemos de tener claro también quién es nuestro enemigo. Tener claro que pertenecemos a un mismo ejército. A ver, voltea que está a tu derecha, a tu izquierda, para atrás. Ahí está tu compañero soldado de milicia. Él es parte del ejército, no es tu enemigo, no es tu enemigo. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es el de al lado mi enemigo, ni el de atrás, ni los de la iglesia de enfrente. Hay que tener claro quién es nuestro adversario, y es el diablo. Si tenemos el mismo objetivo y tenemos el mismo adversario, unámonos, ¿no? Porque el reino de Dios no debe estar dividido. El reino de Satanás no lo está. Están organizados, tienen un objetivo claro, saben quién es de su equipo y saben sobre quién van. Entonces, el reino de Dios no debería estar dividido tampoco, ¿no crees? Satanás y los demonios no lo están porque ellos saben que un reino dividido no va a prosperar. Pero no ignoremos que ellos tienen maquinaciones, le llama la palabra, estrategias, tienen maquinaciones como esta, divide et impera, divide y domina, que la siembran entre los cristianos, ¿verdad? Satanás tiene claro, y su ejército tienen claro, que a nosotros, dentro de nuestra naturaleza caída, en nuestra concupiscencia, nos encanta el argüende. Nos encanta, donde hay efervescencia, ahí vamos, y sí, ¿a poco no me digas? Y le damos, y qué bueno. Y Satanás, dicen, vamos bien, tropa, sigamos a la siguiente iglesia. Porque están pensando en el argüende, no están pensando en su objetivo, que es predicar el evangelio, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es equipar a otros, ver a mi hermano, cómo puedo servirlo. Están ahí en el chisme, ¿no? Y se van a otro y a otro y a otro. Y esa es la estrategia de Satanás que ellos utilizan. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué dice? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el propósito de esta parábola es que tengamos clara esta estrategia. Si nosotros sabemos cuál es la estrategia de Satanás, obviamente no vamos a caer en ella, no vamos a ser víctimas de ella. Y por lo tanto, como Pablo les decía a los corintios,
No ignoramos sus maquinaciones. El problema es cuando las ignoramos y entramos y caemos redonditos a esas estrategias que Satanás trata de poner. Ahora, aunque Satanás busque que su gobierno triunfe, porque está claro que Satanás en su mente tiene claro que va a triunfar su gobierno, que va a triunfar su imperio. Por eso continúan firmes, por eso continúan trabajando. Ellos no tienen la revelación como la tenemos nosotros. Así que ellos siguen sobre su chamba, sobre lo que les toca hacer. Pero aunque ellos busquen que su gobierno triunfe, Jesús ya los venció. Jesús ya lo venció. La buena noticia para ti, la buena noticia para mí es que la guerra ya está ganada. La guerra ya está ganada, hermanos. Jesús venció a Satanás en el desierto. Pero también Jesús venció a Satanás cuando murió en la cruz del Calvario. Juan capítulo 12, versículo 31. Y en la palabra vemos que Satanás es llamado el príncipe de este mundo. O sea, Satanás sí tiene cierto gobierno sobre este mundo y lo vemos por medio del sistema de pensamiento, por el sistema moral y todo esto. Sí, Satanás tiene gobierno sobre aquellos quienes están bajo este mundo, no sobre nosotros, sino sobre los que están en este mundo. Pero es un gobierno temporal, es un gobierno que ya, digamos que está desarmado. Nada más él mentalmente piensa que lo tiene. Nosotros somos quienes, por medio del Evangelio, abrimos los ojos y al conocer estas estrategias, no nos permitimos debilitar y vamos haciendo la obra de Dios. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vemos cómo al Jesús ser levantado en la cruz, dice que el príncipe iba a ser echado fuera. Fue derrotado en el desierto, fue derrotado cuando Jesús fue levantado para poder atraer a aquellos quienes creen a sí mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Sí están apareciendo, verdad? Bien. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un cuerpo que se va degradando, un cuerpo que se enferma, un cuerpo humano. Jesús, según Hebreos 2:14, también participó de lo mismo, del cuerpo, de la naturaleza humana. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Jesús, como es santo y es justo, se hizo como uno de nosotros para que el sacrificio fuera válido. Porque la raza humana era quien merecía morir, nosotros, tú y yo. Pero Él se hizo como uno de nosotros para darle legalidad al asunto, para que muriera el cuerpo, dice carne y sangre de Jesús, con un propósito, que era que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Satanás, hermanos, fue vencido cuando Jesús resucitó también. O sea, era pues derrota tras derrota tras derrota, pero Satanás no quita, ¿verdad? Continúa buscando a quien devorar. Satanás fue vencido cuando Jesús resucitó, pero también en el futuro Satanás será atado por 1000 años. Y a lo mejor ahí es donde viene la confusión. Sí, Satanás va a ser atado, pero no por la oración de un apostolator, no por la oración de el profeta quién sabe cuál, sino va a ser atado. Vamos a ver, Apocalipsis 20, versículo 1, la visión de Juan. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, o sea, todos los nombres por si te quedara duda, ¿no? ¿Y qué dice? Y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahí está otro objetivo de las estrategias de Satanás, es engañar, es destruir, es debilitar al ejército de Dios hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Aquí vemos en la palabra, eso es lo que va a pasar. Así que no dice átenlo porque luego se les desata, O sea, porque dices tú, no, ya lo atamos, pero tú sigues viendo la actividad demoníaca.
Bueno, es que no es así el asunto. Jesús estaba hablando una parábola y estaba diciendo, al yo derrotar a Satanás en el desierto, legalmente entré, lo debilité para poder liberar a quienes estaban cautivos por él. Y también nos dio esa autoridad a nosotros. Nosotros liberamos a aquellos quienes están cautivos de Satanás cuando predicamos este evangelio de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser el final eterno de Satanás? Y es por eso digo, la guerra está ganada. Es como cuando ya viste la película y ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Y está ahí el niño, esto va a pasar esto, no digas, ¿no? Está haciendo spoiler ahí, ¿no? Y te están diciendo, no, ahí va a pasar esto, y va a pasar. Nosotros ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ese es el final, versículo 7, ahí mismo de Apocalipsis capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, acuérdate, Satanás estaba atado por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar, a engañar. Así que sí, por cierto, paréntesis, si eres de los que les gusta engañar, a lo mejor, o seguramente eres del otro reino, no del reino de Dios. Dice, saldrá entonces a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese lago de fuego fue diseñado para ellos, no para la creación, no para las criaturas. Por eso Jesús mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La raza humana fue, pues la sangre de Jesús alcanza para que la raza humana sea salvada. No es limitado el asunto, nuestro Dios no es un Dios limitado. La sangre de Jesús puede salvar a todo el mundo, todo aquel que cree. No todos creen, pero eso es decisión de cada quien. El diablo dice que fue lanzado en el lago de fuego. Para ellos estaba diseñado este lago de azufre, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí podemos ver el final de Satanás. Va a ser atado por 1000 años, después va a ser soltado por un poco de tiempo y después final. Y nosotros sabemos esto. Sabemos que la batalla ganada, esa victoria, la comparte con nosotros. Por eso vemos que la palabra nos llama que somos más que vencedores. Es decir, Jesús venció, pero nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hicimos nada para esta victoria. Todo lo hizo Jesús, todo lo hizo Él, pero comparte esta victoria con nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque dentro del reino de Dios podemos ver toda la guerra ya ganada, podemos ver todo el asunto, podemos conocer las estrategias, ¿sí? Es como cuando vas a un examen y ya tienes las respuestas. Así que chiste, ¿no? Ya tienes las respuestas, ya lo tengo listo y te sacas un 10, ¿no? El problema es de que Dios nos da las respuestas del examen acá y luego sacamos 0. O sea, ¿cómo así, no? O sacamos un 5, andamos reprobando y caemos dentro de las estrategias de Satanás y ignoramos sus maquinaciones, y todo lo que dice la palabra lo ignoramos porque, es que yo siento, es que yo creo, es que voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo sea santo. No tienes que orar, hijo, ya está ahí en la palabra. Jesús comparte el propósito y la victoria con nosotros. Ahora, esto no quiere decir que vamos a decir, ya la batalla está ganada, pues ya vámonos de vacaciones, no hay problema. Nuestra actitud debe ser una actitud de defensa. Esta defensa contra el enemigo no es andar gritando y sacando demonios y viendo demonios, espíritu de micrófono que no prende. No. Esa no, porque algunos lo ven de esta manera. Y desgraciadamente o desafortunadamente muchas iglesias no tocan estos temas porque, no, qué miedo, no, nosotros vamos a hablar de las cosas bonitas. No, hay un reino espiritual y claramente Jesús está hablándoles y les está diciendo, Satanás no echa fuera a Satanás, si así fuera no va a prosperar, ¿sí? Y está claro el asunto de la actividad demoníaca, está claro que Jesús derrotó a Satanás allí en el desierto, lo derrotó en el Calvario, y está claro por toda la Biblia. Se tiene que hablar. El problema es cuando se va al otro extremo y se cae en el espíritu de quién sabe qué, y espíritu de flojera, y espíritu de no sé qué, y espíritu del hermano que se duerme en la predicación, y así, ¿no? Nuestra actitud debe ser una actitud a la defensiva,
¿Cómo esa actitud a la defensiva? Es sujetándonos a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra. Simple. Veamos Mateo 4. Satanás tentó a Jesús la primera vez y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Segunda vez, y ahora Satanás le dijo, te pones bíblico, bueno, pues yo también te saco la Biblia. Y se la sabe, ¿eh? Y con la Biblia lo tentó y le dijo, pues tírate al fin que ahí dice la palabra, ¿no? Y Jesús le dijo, sí, pero escrito está también. Y lo sacó, lo expuso en ese texto fuera de contexto y puso las cosas como iban realmente y ¡pum! Strike 2. Después vino el tercer strike y también escrito está, la batalla contra Satanás se libra con la palabra, con la sujeción a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan inmerso en la palabra estás tú o estuviste durante esta semana? Porque es real, Satanás sigue con su objetivo claro, sigue con sus estrategias, pero si no vemos las respuestas que están en el examen, no la vamos a pasar, no la vamos a librar, vamos a caer redonditos ante esas estrategias de Satanás. Yo te pregunto, ¿qué tan inmerso estás en la palabra? No es que tantos argüendes te sabes, porque hasta en las redes sociales, hay predicadores que todo lo que hacen es estarle tirando mala onda a los falsos profetas, y está bien, es parte de la escritura, pero ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que enseñan, ¿para qué vamos a perder tiempo entreteniéndonos en eso? No nos edifica, honestamente. Si ya sabemos que está mal, ¿para qué invertimos tiempo en eso? El tiempo que tú le pones a eso se lo podrías poner a leer la palabra, para que te confronte tu vida, para que hagas ajustes en tu vida, para que conozcas las estrategias de Satanás y no te dejes engañar por él. Pero tratamos de alguna u otra forma estar ocupada nuestra mente en un montón de cosas, pero ¿qué tan ocupada está nuestra mente en la palabra de Dios? Porque así es como vamos a estar a la defensiva contra el enemigo, sujetándonos a la voluntad de Dios que está en su palabra. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, vívanle como sea, aten al diablo y van a salir vencedores. No, eso así lo entienden muchos. Claro, es más fácil. Es más fácil, todo el espíritu de no sé qué. Y a todo le ponemos espíritus. No, es que ore por mí porque traigo un espíritu de alcoholismo. No, hijo, ¿cuál ore por mí? Tú, cierra la botella. Llénate de la palabra, porque al estar lleno de la palabra, lleno de Dios, va a haber menos cualquier cosa que desagrade a Dios. Si a Dios le desagrada los vicios, por supuesto, dice, no se embriagan con vino. Si a Dios le desagrada el chisme, la murmuración, la calumnia, todo lo que sabemos que a Dios no le agrada, bueno, hay que llenarnos de la palabra, del Espíritu. Porque así, llenándonos de la palabra, no nada más para sabérnosla, sino para someternos a ella. Ahora, sé la palabra, ponle que sí, pero ¿qué tanto de lo que sabes obedeces? A lo mejor dices, no, es que yo no soy muy erudito para estudiar, yo leo y a veces no entiendo. Bueno, no dejes de leer. Si tú oras al Señor y le dices, Señor, revélame en tu palabra, háblame, quiero exponerme a ella para que me hable, para que me transforme, para que transforme mi mentalidad. Esa oración Dios la va a escuchar y no sabemos de dónde, pero vas a ver que Dios va a responder esa petición. Yo conozco personas quienes no saben leer, no, le pones el periódico y no sabe leer, pero le pones la Biblia y milagrosamente empieza a leer. ¿Por qué? Porque tienen fe, porque Dios dice la palabra, si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden un pescado y se lo damos, Dios no te va a dar una piedra. Le pídele al Espíritu y te lo va a dar, pídele revelación. El problema es de que, Señor, dame el nuevo Xbox que salió. Es que quiero la nueva pantalla plasma que salió. Es que quiero estrenar troca el próximo año. Es que quiero. No, pero pídele. Porque a veces, no, es que yo no entiendo. Pídele a Dios. Ahora, conforme vamos aprendiendo, la revelación va siendo progresiva. Y lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender próximamente, pero no desistas. No se trata nomás de, me siento, vengo, oigo, vámonos, la que sigue. Y toda la semana, nuestra batalla contra Satanás, dice Gurnall, no es un deporte de fin de semana, es una lucha constante. Imagínate el deportista quien nomás va al gym una vez a la semana o dos, no va a rendir. Esto que tenemos aquí es palabra que Dios
prepara para nosotros principalmente, por cierto. O sea, si quieres escuchar lo que Dios está hablando a nuestra congregación, este es el mensaje. Está bien, puedes escuchar muchas otras cosas, mientras más escuches mejor, pero no olvides que esta es la comida que Dios preparó para esta congregación. A lo mejor dices, ay, ¿lo estará diciendo por mí? Pues sí, por ti, por todos. Pues esto es para todos, a todos nos llega la pedrada, ¿no? Dios está hablando en Puebla, Dios está hablando en Guadalajara, Dios está hablando, amén, gloria a Dios, y es de edificación aquí mismo en Estados Unidos. Pero esta es la comida que Dios preparó para Houston, para ti, para mí. Y ahí está disponible en las redes sociales, para que podamos escuchar, porque escuchar noticias, ay, a veces como que te agüita un poco, te desanima un poco. Ver lo que está pasando en Venezuela, cómo la gente sale de Venezuela y está emigrando a Colombia, ver cómo la gente sale de Honduras y viene, o sea, es un desastre, y no hay que atar el espíritu de inmigración, ¿no? Ni nada de eso. Todo esto está profetizado. Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. Así que bueno, hay que ver menos noticias. De todas maneras, no se sorprendan, porque peores cosas vendrán. Y vendrá persecución y todo eso. Las noticias, ahí las vas a ver en la palabra. Ya estaba profetizado, está profetizado por Jesús. Pero estemos más inmersos en ella para poder avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Someteos pues a Dios, resistan al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra. Estrategia, tiene una estrategia. El escrito está. Y vemos cómo Satanás trata de poner división en la iglesia. Vemos la iglesia de Corinto y dice, unos son estos dicen, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de yo soy de aquel. Otros dicen, no, yo de nadie, yo de Cristo. No, yo no me sujeto a nadie, yo nomás a Cristo. Mira qué inteligente me saliste, ¿no? Pero Pablo les dijo, son carnales, esas son niñerías, son inmadureces. Y vemos cómo la manera de resistir al diablo es sometiéndonos a lo que conocemos de la palabra de Dios, a esto que Dios habla, que podemos repasar, a lo que nosotros leemos día con día. Hay mucho material, pero principalmente, hermanos, este es nuestro libro de texto. Hay muchos libros muy buenos, pero este es el libro de texto. Hubo un momento en mi vida donde dije, estoy leyendo muchos libros de otros autores, pero no estoy leyendo el libro de donde ellos sacaron su libro, ¿verdad? Ya me oí como el precio, ¿verdad? El libro del libro que es sino es ir aquí a donde se extrae toda la enseñanza. Lo mismo que Dios le reveló a tal reformador en el siglo XVI, te lo puede revelar a ti, si vas directamente a la palabra, y es palabra fresca. Está bien, hay que leer libros, hay que escuchar predicaciones, pero ¿qué tiene Dios para ti esta mañana? Así como Dios preparó esta comida para nosotros como congregación, y la podemos seguir repasando durante la semana, podemos seguir repasando las enseñanzas, las 23 enseñanzas anteriores. Platicaba hoy con un hermano y le decía, es que ¿sabes qué? Dios ha hablado mucho a nuestra congregación en 6 meses, mucho ha hablado. La palabra ahí está. De momento, viernes, cansado, agobiado por situaciones que ocurren, es entendible, estamos en un cuerpo de carne y sangre, pero mañana más fresquito. Yo le decía una vez a alguien, le decía, el mejor momento de mi día es mi mañana. Y yo creo que tú también, ¿verdad? O sea, cuando dormiste bien, por supuesto, después de tu café. Y entonces es mi mejor momento donde puedo pensar, tengo la pila cargada. ¿Qué hago? Trabajo y le doy ni como por trabajar. Y Dios, ¿verdad? Y gracias. El viernes nos vemos, Señor. Es esto. Por eso cuando el diablo nos ataca con estrategias, no somos capaces de resistirlo, porque no estamos sometidos a la palabra. Y no huye de nosotros, continúa, y una te lleva a otra y a otra, y nada más es como un efecto dominó. Mueve una fichita y tac, 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 empiezan a caer. Un acto de desobediencia de nosotros, fuera de la sujeción a la palabra, del sometimiento a la palabra, genera otro, y tapamos pecado con pecado. Ya había chisme, ahora hay mentira. Ahora hay esto, y empezamos, y viene una cadena donde después vemos, híjole, mira lo que se hizo, ¿no? Ya para concluir, quiero hacer un llamado, porque sí es fuerte, la temática es fuerte. Yo cuando esta parábola la tenía desde hace tiempo y la estaba como dejando para el final, ¿no? Después, pero ya es como que el Señor me dijo, bueno, ya se va a acabar la serie y bueno, vamos a verla. Si nosotros, aquí la aplicación o la conclusión sería, si hemos sido víctimas de las maquinaciones de Satanás, no quiero preguntar, ¿ha sido? Sí, hemos sido. En algún momento
cedimos, en algún momento bajamos la guardia, en algún momento nos llenamos más de otras cosas y no de la palabra, y nos volvimos víctimas de las estrategias de Satanás, de las maquinaciones de Satanás, específicamente la división. Porque es lo que está hablando Jesús. Dice, todo reino que está dividido no va a prosperar, no va a prosperar. Y lamentablemente hay grupos cristianos, iglesias, en donde hay gobiernos despóticos que operan con esta estrategia satánica de armar, ir con aquellos, mira, que los de allá no te invitaron a la cena que tuvieron, ¿no? A mí se me hace que es porque eres hondureño. Oh, entonces, no, y viene con los mexicanos, los hondureños, no, fíjate que bien feo, hablan bien mal de ti, y se empieza a armar ahí los problemas. Y todo esto producido por líderes religiosos, supuestamente, quienes se supone que deben de guiar al pueblo a Dios, quienes se supone que deben de darle las respuestas para el examen, las respuestas correctas, no las respuestas equivocadas. Pero claro, como están ocupados peleándose aquellos contra aquellos y aquellos contra los otros y estos especulando de los otros, yo puedo hacer y deshacer. Y nadie nunca me va a cuestionar. No, hermanos, necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene. Si hemos sido víctimas de estas maquinaciones y estamos divididos con nuestros hermanos, bueno, hoy, esta enseñanza puede ser la oportunidad para que no digamos, qué buena estuvo la enseñanza. Que salgamos y digamos, ok, ¿cómo le hago para salir de este enredo en el que estoy? Para unirnos, ver a mi hermano no como mi enemigo, ver a mi hermano como un compañero del ejército. ¿Sabes qué? Se le acabaron las balas. Bueno, ahí te van más balas, hermano. Llamadas de teléfono, entiéndase. Oye, ¿cómo estás, hermano? No te vi, ¿qué pasó? Ya no te vi, 2 reuniones, ¿qué pasó? No, es que no, échale ganas y motivarnos entre nosotros. No decir, no vino, yo lo sabía, era un apóstata. No, salieron de nosotros porque no eran de nosotros y salimos con todos esos rollos, ¿no? No, o sea, somos parte. Hay veces que soldados bajan la guardia, soldados andan heridos, soldados andan desanimados y nosotros lo que hacemos es sacar nuestra arma y darles el tiro de gracia, ¿no? Pero Satanás no hace eso. O sea, ¿se entiende? Que podamos responder a este mensaje al romper esa división, unirnos con nuestro hermano, enfocarnos hacia ese objetivo. El objetivo es abrirle los ojos a los ciegos por medio del evangelio. ¿Cuántos ciegos hay en tu familia? ¿Cuántos ciegos hay en tu colonia? ¿Cuántos ciegos hay en tu trabajo? En camino, no sé, si tienes una rutina y todos los días paras en una tienda a comprar algo de desayuno, ahí está el mismo Señor, y ahí está el mismo, y siempre lo ves, y siempre lo ves, y siempre lo ves. Pero no, estás muy ocupado pensando en el último argüende de la iglesia. ¿Qué será? No sé qué. ¿Y por qué se puso el saco así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué cantaron esta? ¿Y por qué a mí se me hace que...? Pero el Señor ahí está. Ese ciego, ese endemoniado, ciego, mudo, ¿quién lo va a liberar? Solito no. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa misión. Que sepamos cuál es nuestro objetivo y si alguno de los soldados está herido, está desanimado, hay que levantarlo para que él también haga a donde va. A donde hay ciegos, a donde él va, pueda abrirle los ojos por medio del evangelio. Y unidos fortalecernos en el Señor. Mira, la palabra continuamente habla, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse, pero fortalécete tú mismo y fortalece a otro. Ese es el trabajo, de eso se trata la iglesia. Me fortalezco en el Señor y fortalezco a otro hermano que está débil. Somos un cuerpo y dice, las rodillas que están ahí medias enfermas, pues hay que sanarlas. El cuerpo sana al cuerpo. Un fortalecido fortalece a otro y así el cuerpo se va fortaleciendo, el ejército se va haciendo cada vez más efectivo. No se trata nada más de, ya se llenó la iglesia, mira qué bonito, gloria a Dios y las alabanzas. Pero todos están ahí en la estrategia de Satanás, engañados por medio de Satanás. No queremos eso, lo que queremos es que haya un ejército, sí, numeroso, pero fortalecido. Y eso no depende de una sola persona o de 2. Depende de cada uno de nosotros en el ejército, nos vamos fortaleciendo. Está el que dirige, esa es su tarea, dirigir, darle las herramientas, darle las armas, pero por ahí se cae uno y el que va dirigiendo no es omnipresente. Confía en que el soldado va a fortalecer al otro soldado. Efesios capítulo 6, versículo 10, para terminar.
Ese no está ahí, sí hay que buscarlo. ¿Lo tienen? Después de que habló de cómo debemos andar como hijos de luz, de cómo debemos someternos los unos a los otros, esto es en un ejército hay cierta sujeción. A lo mejor el soldado que está a tu lado no ve el terreno desde donde tú lo ves y te dice, hey, muévete, porque ahí viene la granada. Y tú, ay, sí, ¿tú quién eres? ¿Tú no eres el general? No, si tú, cabito. No, o sea, muévete. En el ejército funciona de esa forma porque saben cuál es su estrategia. Dice, después de que habla acerca de este sometimiento, que habla acerca de esta obediencia, imagínate que el general dice, vamos para allá. Y tú, ay, sí. A mí se me hace que tú ni soldado has de ser legítimamente. Y que empiezan con sus rollos. No. Después de que habla de someterse, habla de la obediencia a Dios, habla de toda esta temática que habla el libro de Efesios. Pero en el versículo 10 del capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, es para hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, o sea, vístanse. No dice oren para ver si es la voluntad que se viste. No, vístanse. No dice tampoco que los vistan, no. Como niños grandes ya sabemos ponernos los zapatos y amarrárnoslos. Okay. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para que la anden luciendo? Ay, que miren qué bonita mi armadura. No, para que podáis estar firmes, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, Satanás anda acechando, es astuto, tiene sus estrategias, pero hay que tener la armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. O sea, nosotros no ofendemos, o sea, nosotros no atacamos, nosotros nomás resistimos. Y para eso es la armadura, para resistir. Dice, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. O sea, esto se trata de firmeza. Y la firmeza no se obtiene con tu sabiduría. La firmeza no se obtiene con tu valor. No, es que yo soy del norte y somos bien, en el norte no nos rajamos. No es con eso. La firmeza viene de fortalecernos en el Señor. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, versículo 14, repite, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Verdad, Satanás es engañar, nosotros es verdad. Habla con la verdad, habla con la verdad. Habla con la verdad. No se trata, es que yo quiero llegar aquí, voy a decir una mentirita piadosa para obtener lo que quiero. No hay mentiras piadosas. Eso es del otro reino. En este reino es la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí está nuestro objetivo, anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate cómo está nuestra defensiva, tiene que ver con la fe. ¿Qué tanto confiamos en Dios cuando vienen esos dardos de duda? Están los fariseos y los escribas hablando y diciendo, oh, Satanás, Belcebú, y tú no oyes nada, nomás oyes Satanás, Jesús, Belcebú, Jesús, Belcebú. ¡Ay, sí! Y tu fe está debilitada. Bueno, por eso dice, con el escudo puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso resistimos, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Fijas? Es velando, no nomás veo yo. No, imagínate un soldado que nomás piensa en él. No, yo. No, es un ejército, no es su guerra. No es tu guerra, no es la guerra de, yo aquí me quedo viendo la transmisión, bien padre. No, bueno, está bien, ahí te va bien en tu guerra. Esto es ser parte del ejército. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Es perseverando. Si sabes que alguien está en una necesidad, ya le ayudé, ahí nos vemos. No, hay que perseverar.
y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Yo creo que el Señor ha sido muy claro con la enseñanza que tiene para nosotros. No hace falta decir mucho, pero sí pensar mucho, examinarnos a nosotros mismos, qué tanto hemos caído en esta estrategia y cómo podemos contrarrestarla con la firmeza en la palabra. Señor, gracias Padre por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque está claro el propósito que tú tenías al venir y era destruir las obras de Satanás. Lo dice tu palabra. Destruiste las obras de Satanás poniéndonos el ejemplo. Tú eres el modelo que nosotros podamos seguir. No hay hombre al que nosotros podamos seguir, sino solamente tú, quien cumplió la perfección, la voluntad del Padre. Tú veniste, Señor, a deshacer esas obras del diablo, y es que nosotros practiquemos el pecado. Pero al deshacer las obras del diablo, nuestros ojos son abiertos y ahora podemos ver esas estrategias y no ser esclavos del pecado, sino libres para servirte, siervos de tu justicia. Queremos, Señor, hacer tu objetivo, que es hablar tu evangelio. Quienes están cegados por el Dios de este siglo, quienes están cegados por el Dios de este siglo, van a actuar torpemente, van a tomar decisiones que no tienen nada que ver. Pero nuestra tarea es abrirle los ojos con el evangelio, para que con sus ojos abiertos ahora puedan tomar decisiones correctas en sus finanzas, tomar decisiones correctas en su familia, tomar decisiones correctas en su andar, pero con los ojos abiertos. Gracias porque cada uno de mis hermanos que están aquí, todos quienes estamos aquí, hemos sido comprados con tu sangre, hemos sido liberados del pecado. Hemos sido llamados a proclamar este evangelio. Hemos sido llamados para abrir los ojos. No habrá ningún impedimento porque tú debilitaste a Satanás, tú lo ataste para que nosotros podamos hacer tu obra, Señor, y tendremos victoria. Gracias, Señor, que nos adviertes para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Gracias porque compartes tu objetivo y compartes tu victoria con nosotros. Cuando caminamos en obediencia a tu palabra, cuando nos sometemos a tu voluntad, somos capaces de resistir los dardos de Satanás. Somos capaces de unirnos en este propósito y tú nos das la victoria. Muchas gracias, Señor. Dale gracias con tus palabras. Gracias, Jesús, por la victoria que nos das. Gracias porque nos hablas de esta manera, Señor. Queremos hacer tu obra sabiamente. Queremos hacer tu obra y obedecer a tu palabra con este propósito, Señor, de glorificarte a ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos das las herramientas, nos das el armamento y somos nosotros quienes haremos uso de ese armamento que tú nos has dado, de esa armadura que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. No olviden, mañana a las 5 de la tarde tenemos reunión de varones, reunión de mujeres. Vamos a tener un tiempo de alabanza aquí. Después nos separamos por grupo. Después convivimos un poco más. Así que por favor, es una vez al mes nada más, una vez cada mes. Así que por favor, no falten. Esperamos verlos aquí a todos el día de mañana. Dios les bendiga.